Siguiendo con el estudio de métodos, ahora veamos los principios básicos de la economía de movimientos. Habla el ingeniero Emanuel Hernández. ¿Qué son los principios básicos? Constituyen una base excelente para la obtención de mejores métodos en el lugar de trabajo. Estos principios básicos fueron apoyados y las bases de ellos surgen del trabajo de Frank Gilbreth, el cual se le conoce como el superhéroe de la economía de movimientos y el incremento de la productividad. Entonces de ahí vienen estos principios básicos que como ingenieros industriales debemos de tener presentes a la hora de estudiar los métodos de trabajo y también a la hora de analizar, hacer mejoras o diseñar estaciones de trabajo. Estos principios pueden agruparse bajo tres áreas. La primera de las áreas es la relacionada a la utilización del cuerpo humano, ¿sí? Esa sería la primera. La segunda área de los principios es la distribución del lugar del trabajo, lo que tiene que ver con todo el entorno. Y por último, la tercera área es el diseño de herramientas y equipos. Hay principios de economía de movimientos que se engloban en estas áreas en específico. Con relación al cuerpo humano, los principios de economía de movimientos que tienen que ver con la antropometría de nuestros trabajadores, pues hay ciertos principios que hay que cumplirlos, son unas reglas o normas que deben de tener nuestros centros de trabajo. Y respecto al cuerpo humano, pues uno de ellos dice que ambas manos deben de comenzar y terminar sus movimientos a la vez. Otro principio es que ambas manos no deben de permanecer inactivas a la vez, excepto durante los periodos de descanso. El tercer principio nos dice que los movimientos de las manos deben de reducirse al máximo, tanto en el número como en esfuerzo, pero siempre que se puedan ejecutar satisfactoriamente en el trabajo. Siguiendo con los principios relacionados al cuerpo humano, tenemos otro que nos dice que siempre que sea posible debe emplearse la impulsión para ayudar al trabajador, pero esta impulsión debe reducirse a un mínimo si es que ha de ser producida por el esfuerzo muscular. Es por eso que nosotros buscamos que la operación se haga con el impulso, buscar la inercia del trabajo, ¿sí? Si no es posible que los impulsos vengan de energías externas y vienen de energía del propio operador, tratar que esos impulsos sean mínimos y esos movimientos sean mínimos. Otro principio nos dice que son preferibles los movimientos continuos y curvos por encima de los movimientos rectos en los que hay cambios de dirección repentinos y bruscos. En sus estudios de ergonomía nos damos cuenta que por la propia antropometría que tiene el ser humano, los movimientos curvos y movimientos que son oscilatorios son más naturales al trabajador que los movimientos rectos, arriba, abajo, un lado, otro. La antropometría, el cuerpo humano está diseñado por sus articulaciones de trabajar de una forma más eficiente con movimientos continuos y curvos. Otro principio nos dice que debe disponer el trabajo de modo que permita un ritmo fácil y natural siempre que sea posible. A veces como ingenieros hacemos las cargas de trabajos, hacemos los diseños de las estaciones de trabajos, pero no tomamos en cuenta que el ritmo debe ser soportable para una jornada completa. Tal vez hacemos toma de tiempos, pruebas y sí, el trabajador puede seguir con un ritmo de trabajo, pero media hora, una hora, medio turno, pero no todo el turno y toda la semana. Entonces siempre el trabajo debe disponerse de modo que sea de forma natural y a un ritmo que sea fácil de aguantar durante las jornadas, ¿sí? Tampoco caer en los descansos y que sea muy tranquilo el ritmo de trabajo. Seguimos con los principios referentes al cuerpo humano y otro de ellos nos dice que debe de relevarse a las manos de todo trabajo que pueda ser realizado por otra parte del cuerpo, por ejemplo, por los pies utilizando pedales,
Mientras podamos dejar libres las manos a la hora de trabajar, no siempre va a ser posible, pero si es necesario hay que buscar que el cuerpo humano no sobrecargue las extremidades superiores. Y en torno a la situación mundial de la pandemia, por ejemplo, obviamente aquí el ingenio nos llevó a diseñar formas para que una operación tan sencilla como la que teníamos ahí, de ponernos gel antibacterial, jabón, que lo hacemos con las manos, la necesidad nos obligó a diseñar cómo relevamos ese uso de las manos para que queden libres y utilizar los pies. Por ejemplo, con este dispensador de gel antibacterial, es un ejemplo práctico y lo podemos hacer así como lo hicimos en esta problemática, en otras problemáticas de nuestros centros de trabajo. Otro principio dice que los puntos en que se fija la mirada deben de ser tan escasos en número y tan próximos entre sí como sea posible. Hay que reducir que el cuerpo humano tenga que fijar la mirada en puntos fijos a la hora de realizar su trabajo, ¿sí? Y si es así, pues esa fijación de la mirada tiene que ser muy cercana. Por ejemplo, si va a inspeccionar algunas propiedades de un producto, si va a colocar piezas minuciosas, piezas muy pequeñas, entonces buscar eliminar esos puntos fijos en la mirada, reducirlos y también acercarlos entre sí lo mejor que se pueda, ¿sí? Eso fue los principios relacionados al cuerpo humano. Ahora, los principios que se refieren al lugar de trabajo, al entorno. Voy a mencionar algunos de ellos. Debe de hacer un sitio definido y fijo para todas las herramientas y materiales. Algo relacionado con las 5 S y el Kaizen, ¿sí? Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. El operador no debe andar buscando en el taller, en los cajones, en las áreas, herramientas, materiales. Entonces todo debe estar muy bien definido. Otro principio nos dice que las herramientas, materiales, aparatos de control deben de situarse cercas y directamente. Todo lo que vaya a utilizar la persona encargada de la operación debe de tener a la mano todo lo necesario, ¿sí? Absolutamente todo. Otro principio nos dice que se debe de utilizar depósitos y recipientes de suministros por gravedad. Esto ayuda a que el operador no se tenga que desplazar y la propia gravedad, como estos anaqueles que tenemos aquí, siempre van a estar acercando al operador los materiales, las herramientas o los insumos necesarios para desarrollar la actividad. Entonces siempre buscar que los depósitos de gravedad estén presentes. Uno pudiera decir, bueno, pues qué tanto es darse la vuelta, a empujar la caja o jalar la caja y ponerla al frente. Si un depósito de gravedad nos puede ahorrar ese tiempo, ese trabajo y podemos incrementar la productividad, vale la pena el rediseñar algo tan sencillo como un rack, una estantería, para que quede con inclinación y todo le quede cerca al operador. También las entregas deben de utilizarse por gravedad, es decir, si llega el materialista y pone material para producción, pues que también la entrega sea por gravedad, es decir, poner rampas de gravedad. Yo puedo llevar de una estación A a una estación B, puedo llevar material con gravedad, pongo rampas que están conformadas por rodillos y la gravedad hace su trabajo, ¿sí? Es un producto terminado, si ya acabé de producir, ella ya terminó, le ponemos una rampa y la gravedad lleva y se queda el producto terminado en un contenedor o le llega a otra estación en donde los acomoda. Entonces hay que utilizar entregas por gravedad. Otro principio nos dice que deben situarse los materiales y las herramientas de modo que permitan el mejor orden de los movimientos. Utilizar plantillas, estaciones que son ergonómicamente aceptables para que los movimientos se vayan haciendo en orden. Por ejemplo, que el operador vaya, en este ejemplo, vaya ensamblando de izquierda a derecha, si así lo permite el producto, o viceversa, o de forma centrada, que vaya de los extremos, vaya agarrando materiales en orden y termine con el centro de el contenedor amarillo sería la última pieza. Un ejemplo de ello. Debe existir condiciones de visibilidad adecuada.
Si nos remontamos a la norma de la Secretaría del Trabajo, nos hace la recomendación en cuántos luxes debe de haber según la actividad, y también siempre es recomendable luz natural sobre la luz artificial. Entonces, tenerlo presente. Otro principio es que la altura del lugar de trabajo y la del asiento correspondiente a cada trabajador deberán combinarse de forma que permitan a éste sentarse o ponerse de pie con facilidad mientras trabaja. Y aquí hago un paréntesis, no nada más el asiento de trabajo. En muchas estaciones no puede estar sentado el trabajador. Utiliza bancos, utiliza soportes. Entonces esos soportes y la altura de su estación de trabajo deben de ser ergonómicamente aceptables, ¿sí? Y le debe de permitir un movimiento libre y seguro, no como el que tenemos aquí, ¿sí? Que un paso atrás, un paso a un lado, el trabajador tendrá riesgo de lesiones. Eso fue principios de economía de movimientos referente a la estación del trabajo. Pero ahora, estos principios es de diseño de herramientas y los equipos que utiliza el trabajador. También tenemos principios. Debe relevarse a las manos de todo trabajo que pueda ser utilizado más satisfactoriamente por una plantilla, un aparato de sujeción o un dispositivo accionado por pedal. Aquí tenemos un ejemplo, miren, un trabajo tan sencillo como de relojería, donde el operador por lo general tiene sostenido el reloj en la mano y con la otra mano, la más hábil, empieza a hacer las operaciones ahí de reparación. Pues este principio debemos de diseñarle las herramientas y los equipos para que las manos queden libres. Y le ponemos un holder, una fixtura, en donde pues puede colocar el reloj de una manera segura para el producto, segura para la operación, y así queda la herramienta ad hoc a la persona, ¿sí? Le liberamos las manos. Esta herramienta está diseñada para liberarla. También otro principio es que siempre que sea posible deben de combinarse dos o más herramientas. ¿Por qué dice este principio? Miren, como buenos mexicanos, nosotros con estas dos herramientas podemos armar y desarmar lo que nos pongan enfrente, ¿sí? Pero el principio de economía de movimiento referente al diseño de herramientas y equipos nos dice que hay que utilizar más herramientas. Si estas herramientas no son las adecuadas para la operación, tengo que utilizar otra herramienta. Si no hay en el mercado, tengo que diseñar, probar, validar herramientas, fixturas que me ayuden a que la operación sea mejor, sea eficiente, rápida y segura, ¿sí? Otro principio nos dice que siempre que sea posible deben dejarse previamente en posición las herramientas y los materiales. Podemos ver una estación ergonómica y, por ejemplo, esta herramienta, este taladro, siempre va a quedar en su posición lista para utilizarse, utilizando las bandas retráctiles. Entonces el operador la baja, hace la operación, lo suelta y sube de forma segura, quedando lista para volverla a utilizar esa herramienta. Al igual que los materiales, siempre van a quedar, como hablábamos anteriormente, con depósitos de gravedad. El operador siempre los va a tener aquí a la mano, ¿sí? Aquí los tendría. Por ejemplo, este depósito que está abajo, alguien puede decir, no, pues no es ergonómico. No, tal vez puede ser la reserva, se acaba este y lo sube, ¿sí? O las gavetas que tiene al frente están diseñadas de tal forma que siempre quede previamente todos los herramientales que va a utilizar ahí o los materiales. Siguiente principio: cuando cada dedo realiza un movimiento específico, como escribiendo a máquina, deben distribuirse la carga de acuerdo con las capacidades inherentes a los dedos. Por lo general, el dedo índice, el dedo pulgar son los más fuertes. Entonces, si voy a utilizar los dedos muy específicamente en ciertos movimientos en la estación de trabajo y tienen mayor carga de fuerza o mayor carga de trabajo, pues que recaiga, por ejemplo, en el pulgar, en el índice y hasta en el medio. Ya en el anular y en el meñique, ya ahí tendríamos que descargar en caso de que requieran hacer movimientos específicos que sean los mínimos.
El siguiente principio nos dice que las palancas, manivelas y volantes deben situarse de forma que el trabajador pueda manejarlos con un cambio mínimo en la posición del cuerpo y con las mayores ventajas mecánicas. Es decir, que el desplazamiento que haga el operador de sus extremidades o su cuerpo a la hora de manejar palancas, botones, volantes, manivelas, etcétera, que sea mínimo. Y si lo va a hacer, que el operador siempre esté en una posición de una ventaja mecánica ante estos dispositivos. Es decir, por ejemplo, si vemos esta disposición de esta botonera del joystick, no sé, puede ser para mover algún herramental o algún equipo de minería, se parece mucho. Si se fijan, la disposición de la botonera está ergonómicamente situada porque es más fácil que la ponga de forma horizontal. El operador tiene mayor ventaja a que la pusiera de forma vertical, ¿sí? O no se diga, si la pongo de forma horizontal, pues va a ser difícil su manipulación. Entonces el operador siempre debe tener una ventaja mecánica para aplicar esa fuerza. Lo mismo vemos en una estación como un scoop, una retroexcavadora. Siempre la disposición de las palancas quedan accesibles para que él, sin desplazarse de su estación, por ejemplo su silla, su asiento, pueda manipularlas. Incluso, por ejemplo, las retroexcavadoras puede girarse para que en cierto momento utilice la retro, y al girar todo el asiento pueda utilizar el scoop, la pala. Entonces así deberíamos de diseñar nuestras estaciones en caso de utilizar dispositivos como estos. En conclusión, los principios de economía de movimientos buscan hacer esa transformación de estaciones de trabajo poco ergonómicas, poco productivas, poco eficientes, inseguras, hacer un análisis, aplicar esos principios y tener estaciones de trabajo en donde se obtenga lo contrario, ¿sí? Alta eficiencia, alta productividad, alta seguridad, alto rendimiento, satisfacción laboral, seguridad, y salud en los empleados, ¿sí? Alta productividad, no sé, etcétera. De tener una estación de este tipo y brincar a esto es gracias a la aplicación de esos principios básicos de economías de movimientos. Para esto nos sirven, una vez que hayamos hecho el estudio de los métodos, una vez que tengamos presentes estos principios, somos capaces de diseñar nuevas estaciones, nuevas distribuciones de áreas de trabajo.